Escuchas Wow Fútbol con Juan Carlos Rutilo e Ignacio Benedetti. Por Wow Deportes. ¿Qué tal, amigos de Wow Fútbol? Qué gusto saludarles. Nos volvemos a reencontrar en esta edición online a través de nuestro canal de YouTube Wow Deportes. Recuerden que pueden suscribirse allí a través de Wow Deportes en YouTube. Buscan y activan las notificaciones. Vamos a comenzar una nueva edición entonces de Wow Fútbol. Saludando por supuesto a Ignacio Benedetti. Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Juan, un gusto y qué bueno que estamos otra vez con Wow Fútbol para hablar, para discutir, sobre todo ahora que ya estamos a escasas horas de que comience una nueva doble fecha de las eliminatorias sudamericanas que yo creo que tienen a todo el mundo, no sé si tan pendientes como cuando se juega liga, pero sí las eliminatorias despiertan algo muy especial. Sin duda, de verdad que es emocionante, ¿no? Cuando vienen las eliminatorias, y sobre todo ahora hay factores en los cuales se toman en cuenta de última hora, que si los jugadores no van a poder llegar, que si a última hora se cayó fulanito de tal porque dio positivo. Eso de verdad que antes no lo teníamos en el panorama. Vamos a jugar ya, o se va a jugar ya la tercera fecha de estas eliminatorias, y sigue siendo, y sigue costando, en este caso, acostumbrarse a eso, ¿no? Que se van cayendo los jugadores a escasas horas del partido y no precisamente por lesión. Y que además hay un factor que yo creo que nos afecta sobre todo en el caso de selecciones como la de Venezuela, que tiene un entrenador que apenas se ha tenido contacto, digamos, en el campo con los futbolistas, por ser un proceso nuevo, y es precisamente eso, Sí. porque a ver, tú dices, bueno, Argentina viene del proceso de la Copa América, Paraguay viene del proceso de la Copa América, Chile, Colombia, y digamos, ante la ausencia, ante las bajas que tú mencionas por situaciones relacionadas a la pandemia, ya los entrenadores saben más o menos a quién recurrir. En cambio, con Peseiro, en el caso de Venezuela, Peseiro todavía está como lanzando monedas al aire a ver si en estas situaciones puede encontrar alguno que más o menos se acerque a lo que él tiene una idea. Y en este caso, sin tener todavía muy claro si los que ya había convocado eran los que se iban a acercar a su idea. Entonces, es todo como más, digamos, más a la suerte lo del seleccionador portugués de Venezuela, ¿no? Un poco al azar, creo que pudiéramos decirlo de esa manera, y ya enfrentar a Brasil. Ese es el partido con el cual vamos a conversar o a iniciar esta conversación hablando de el Brasil-Venezuela realmente, porque el partido se va a jugar en Brasil, una selección canariña que no va a tener a Neymar. Eso por allí pudiera ser un punto a favor de Venezuela, pero Brasil tiene un combinado plagado de figuras, realmente meten miedos, no han dejado de meter miedo, y además, bueno, de la mano de Tite, creo que ha tenido picos muy altos, ¿no? Futbolísticamente hablando, sobre todo creo que cuando la tomó Tite, allí levantó muchísimo el fútbol de Brasil. Después como que se vino un poquito a menos y otra vez está volviendo a agarrar aire, pero figuras tiene de sobra esta selección de Brasil, y el panorama para Venezuela, de verdad que partido de visitante por ahí, que se juegue sin público, de verdad que puede ser un punto también a favor para tenerlo ahí en cuenta, pero este Brasil parece una máquina, y cuidado que pudiera aplanar a Venezuela. No, y también hay que tener en cuenta otra baja que es la de Casemiro, que es un futbolista fundamental para Tite. Es un jugador que además le maneja muchas cosas en el centro del campo, porque Casemiro tiene una virtud, Juan, que rara vez le damos valor a cuando los futbolistas la poseen, que es que Casemiro sabe pegar. ¿Qué quiere decir esto? Casemiro puede pasar todo el partido moliendo a patadas al rival, pero sabe hacerlo de tal manera que hace que el árbitro dude si amonestarlo o no. Entonces, por ello, no termina quizás teniendo la cantidad de tarjetas o de amonestaciones que muchos supondríamos. Es un partido duro, tampoco... y yo creo que va a ser duro, Juan, no sé si lo escuchaste. Desde el planteamiento que viene haciendo José Peseiro, tanto en la rueda de prensa que da en la Federación para anunciar los convocados, como en la entrevista que da en la tele tuya, porque me da la sensación de que, a ver, conceptualmente
tendrá sus razones, estamos volviendo como a muchos años atrás, a donde, bueno, primero vamos a defender el cero y después vemos si tenemos un contragolpe. Y yo no quiero decir que la táctica sea la equivocada, porque al fin y al cabo él no ha tenido tiempo para trabajar, pero anunciarlo con tanto gusto me hace recordar los tiempos pre-Richard Páez e incluso pre-Pastoriza. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Peseiro. Sí, de verdad que deja una mala sensación. De verdad que hay que decirlo, no transmitió confianza en ningún momento, creo que más bien repartió interrogantes, ¿no? En cuanto a lo que va a ser su planteamiento, no se ve una firmeza en función a lo que se quiere, y creo que tampoco va a ser nada diferente, o bueno, debería ser muy distinto a lo que se vio en los primeros 2 partidos. La primera imagen fue nefasta, el segundo partido, hay que decirlo, también fue malo, pero fue un poco mejor que el primero, ¿ok? Pero de verdad que Venezuela parece que perdió la brújula de repente, que va a entrar estamos en un lapso de improvisación continua cuando se improvisa en las eliminatorias. Se paga caro, se paga con goleadas, y esto puede, por supuesto, pegar en el ánimo de no solo la gente, que ya empieza a golpearse, empieza a alejarse de la selección, porque dice, bueno, con esta selección pasaron 2 partidos, pero después de lo visto, aquí no vamos para ningún lado. Entonces, eso también puede llegar a golpear a los jugadores también anímicamente, porque ellos son los protagonistas de todo esto. Y cuando ya ven que nadie los apoya o que empiezan a perder el apoyo de la gente, que no se le dan las cosas en el terreno de juego y que el entrenador, que es la cabeza, el cerebro de todo esto, no está dando el mensaje correcto, pues obviamente lo que se avecina realmente es muy oscuro. Sí, y fíjate que a mí me queda una sensación con Peseiro. A ver, uno no puede ni calificar ni descalificar a un entrenador tras apenas 2 partidos y 6 entrenamientos. Por ello, uno no puede ni siquiera saber cuál es el mensaje, ni siquiera la idea. Cuando él se comunica y empieza a hablar digamos, de tratar de organizarse de atrás hacia adelante, de generar contragolpes, yo entiendo ciertas cosas. Por ejemplo, él habla de que Venezuela no va a ser un equipo con los futbolistas que tiene de manejar la posesión de la pelota. Y es cierto, si tú ves a Soteldo, ves a Savarino, ves a Otero, son futbolistas muy talentosos, pero que rápidamente quieren ir hacia el arco contrario. Es decir, no puedes sostener, exacto, son digamos, lo que llaman eso de las transiciones, que a mí no me gusta mucho el término, pero a ver, es muy válido. Sin embargo, el protagonismo del partido no tiene por qué ser a partir de la posesión de la pelota, creo yo. Y comete un grave error, creo yo, Juan, no sé cómo lo ves, que es insistir en esto de colocar a Roberto Rosales en el lateral izquierdo porque no hay otro. Y a mí me digo que es un error porque que te lo dijera Dudamel después de 40 partidos, a ver, le tienes que creer porque ha hecho pruebas, que te lo dijera Farías, que te lo dijera el mismo Noel San Vicente. Claro. Pero Peseiro tiene 2 partidos en la selección. ¿Cómo se explica entonces que él tras 2 partidos empieza a decir que no hay lateral izquierdo o que no hay... A ver, porque colocar a un futbolista en el lateral derecho que no supera a Rosales y colocarlo a Rosales en la banda izquierda, ya entonces tenemos 2 lados que están cojeando, ¿no? Sí. No, de verdad que eso me parece insólito, ¿no? Que a estas alturas esté sucediendo con la selección. No es nada nuevo. Y no solo viene del lado de Dudamel, cuando él era técnico. Esto viene desde más atrás, de cuando Farías. Y en algún momento creo que hasta Richard Páez también le tocó sufrirlo, ¿no? Aunque Richard Páez la tuvo más cómoda porque sí tenía, ubicaba por ahí al zurdo Rojas en su momento y lo ponía de lateral, ¿no? Pero de verdad que llama muchísimo la atención este punto. A mí, de verdad, no logro entenderlo, no lo comprendo cómo todavía se pifia en ese error, y ya de entrada estás dando ventaja. Sales al terreno de juego y ya estás dando ventaja, forzando a Roberto Rosales a jugar por esa banda, y pudiendo usar incluso a Rolf Felcher, que no es un jugador que precisamente a mí me guste, pero siempre lo usaron por el lateral izquierdo cuando pasaba esta situación, y por lo menos con él resolvía, pero dejaban al otro jugando por su pierna natural. Roberto Rosales, que es un tipo que puede tener buen recorrido, que tira muy buenos centros, que puede generar peligro,
y lo forzan a estar por la banda izquierda, aunque también hay que decir que Roberto juega bien con los dos perfiles, pero termina siendo forzado más cuando está por la banda izquierda. Y te agrego algo, porque me hizo mucho ruido una entrevista que hace con la tele tuya, cuando él dice que, que el fútbol venezolano no encuentra jugadores que jueguen de lateral izquierdo, porque naturalmente los que pudiesen jugar esa posición quieren ir hacia adelante y normalmente, en vez de recorrer la banda, hacen la diagonal hacia el centro. Bueno, ¿por qué me hace ruido? Porque cuando tú pones un futbolista perfil cambiado, es decir, en el otro costado, el que no es su natural, lo normal es que cuando conduzca, ¿qué va a hacer? Va a tirar la diagonal hacia el centro porque esa es su pierna hábil. Entonces, eso me hizo mucho ruido porque dices que no te gusta, pero igual vas a colocar a un futbolista, digamos, con un perfil no natural en esa demarcación. Entonces, me hizo ruido, te digo la verdad, porque no se condice un ejemplo con el otro. Y después eso, lo del planteamiento, Juan. Yo entiendo que Brasil es una gran selección. A ver, no lo vamos a descubrir y además tiene futbolistas, como tú bien dices, muy, muy técnicos, capaces de resolver situaciones de partido por ellos mismos en un par de segundos. Pero cuando ya tú le estás mandando a tus futbolistas el mensaje de vamos muy hacia atrás, ya tú sabes qué es lo que puede pasar. Ya con esa mentalidad de tener tanto temor, a ver, desde los tiempos de Richard Páez lo venimos escuchando, cuando le inculcas ese temor al futbolista, el futbolista entonces cuando tenga la pelota se la va a sacar de encima, y hay una frase que a mí me gusta mucho en el fútbol: mientras más rápido te saque la pelota, más rápido va a volver y vuelve con el rival, que eso es lo peligroso de todo eso. Claro, ahí es donde está el peligro. Ahora, también te voy a decir algo, Ignacio. A mí me parece que, si bien es cierto, tiene solo 2 partidos Peseiro, yo creo que la imagen que pudo haber dejado en el terreno de juego fue mucho mejor. O sea, yo no soy de pensar de que para que un técnico le vaya bien con una selección, ¿okay? Aquí, cuando se habla de eliminatorias, hay videos de todos los partidos que te puedas imaginar. Entonces, decir que hay que darle tiempo a un técnico, yo puedo pensar eso cuando no ha comenzado la eliminatoria, cuando se cierra un negocio un año antes, cuando hay un objetivo claro a futuro, perfecto. Pero cuando ya tienes encima de la eliminatoria, tú tienes que comenzar con resultados positivos, además, con resultados positivos, porque si no, caemos en eso de darle tiempo y se nos fue otro mundial. A los venezolanos nos va a tocar ver Qatar 2022 por televisión otra vez. Entonces, yo en ese sentido, de verdad, mucha gente a veces me dice, oye, no, ¿qué estás diciendo? Apenas tiene dos partidos, pero 2 partidos, ¿y cuántos meses tienes desde que asumiste el cargo? Te has reunido con los jugadores, has podido ver cualquier cantidad de videos, no solo de la selección de Venezuela, sino del rival. Yo creo que Venezuela pudo haber hecho mejores planteamientos y a mí eso es lo que realmente, te digo, me perturba un poco y lo cual me hace ver que de repente el camino no va a ser nada bonito para esta Vinotinto. Y yo coincido contigo, y sobre todo en el tema de cierto desconocimiento de los futbolistas. Porque, a ver, lo natural en el hincha, y Peseiro hablaba en la entrevista de que se criticó al futbolista porque no le puso ganas. No, a mí eso, a ver, si el seleccionador o los asistentes van a estar revisando lo que dicen los hinchas en las redes sociales, ahí tenemos un grave problema, y tú sabes que eso a veces hay que combatirlo con los cuerpos técnicos. Y cuando yo vi el partido ante Colombia, no era un tema de voluntad, porque a ver, la voluntad, ¿cómo la mides? Bueno, no sé, el futbolista en vez de correr los acostumbrados 9 kilómetros, corrió 3. Bueno, sí, en esas diferencias, o sea, imagínate, de 6 kilómetros. Pero cuando tú ves que los futbolistas corrieron, no era un tema de voluntad, era un tema de confusión. Y yo entiendo que el Peseiro, a ver, gustó que hiciera una especie de mea culpa y dijera, mira, sí, yo me confundí. Y jugamos mejor el segundo partido. Sí, pero esto no es una liga. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es un campeonato doméstico en donde ese segundo partido que jugaste mejor tiene una continuidad el próximo fin de semana o a los 3 días, dependiendo de si juegas otro, digamos, no sé, Copa de Europa o Libertadores o Sudamericana. No, aquí pasaron casi 4 semanas en las que esos futbolistas van a regresar a la selección, o regresaron, mejor dicho, y les vas a tener que nuevamente decir que se acostumbren a un discurso, a una idea, a tratar de plantearle. Y por eso yo creo que él tiene cierta razón cuando dice, bueno,
vamos a tratar de trabajar más lo defensivo, que es más sencillo. Sí, esto lo dicen los grandes entrenadores, porque las pautas son más reducidas y porque también vas a depender mucho de lo que haga el rival cuando tiene la pelota. Pero no me digas eso, no me digas que no vas a trabajar lo demás, porque entonces, que es algo que yo le cuestioné a Peseiro esto a raíz de algo que me envió Cristóbal Naranjo, y si quieren lo hablamos más adelante, que digo, a ver, sí, vamos a tratar de evitar que nos hagan goles, pero ajá, y cuando evitamos, cuando recuperamos la pelota, ¿qué vamos a hacer? Eso no lo trabajamos. Entonces hay eso de la inspiración divina del futbolista, tú sabes muy bien que eso quedó en un pasado que ni siquiera fue tan así, ¿no? Sí. Sí, de verdad que eso pues cae muy mal, por lo menos a mí me cae muy mal lo que puede venir con la selección. Hay un punto a favor, es que viene Salomón Rondón, ya por fin puede jugar, pudo haber aportado mucho en estos primeros partidos, pero incluso, fíjate que faltó Salomón Rondón y me parece que costó un mundo definir quién iba a ser el 9 de la selección o cómo iba a jugar la Vinotinto adelante. Sergio Córdoba se cae de la convocatoria, Salomón regresa, también Yangel Herrera por suspensión no va a poder jugar ante Brasil. Imagínate que Yangel, bueno, tiene un rol ahorita protagónico y goleador en el Granada. Incluso lo pudo haber tenido en la Vinotinto porque marcó un gol que le fue anulado por mano, ¿no? Pero de verdad que es un jugador que anda en ritmo. Yo digo que Venezuela tiene, de verdad, hombre a hombre, tiene un plantel competitivo, ¿okay? Que si se combina esa calidad, si se combina ese talento que tienen con buen planteamiento, con buenas lecturas del partido, Venezuela puede darle pelea y puede sacar puntos en esta eliminatoria. Pero si no hay esa combinación del talento, ¿verdad? Que los jugadores que están allí con los planteamientos tácticos, pues al final todo eso se va a diluir y se va a pagar muy caro en Sudamérica. Peseiro me parece que, bueno, ya va dejando claro que no lo conoce, pero aquí un fallo nada más te representa que quedar fuera del Mundial, te representa un mal planteamiento, una goleada de escándalo y una selección que termine desdibujada y dejando una muy mala imagen. Fíjate que tú hablas del talento, yo estoy muy de acuerdo contigo porque, a ver, Peseiro ha establecido que le gustaba mucho, digamos, ese planteamiento de Dudamel, en el cual jugaban estos tres volantes, llámese Moreno, Rincón y Herrera, cosa que no se pudo llevar a cabo en la primera jornada porque, bueno, Moreno no pudo ser parte de la convocatoria. Y él decía que él no quería futbolistas como Soteldo, como Otero, estuvieran a 70 metros del arco, porque esos recorridos los iban a desgastar. Sin embargo, y aquí vuelvo a las contradicciones, cuando planteas que sean Murillo y Machís, sobre todo Machís que tiene un presente fabuloso, digamos, los planteas en esta idea que le dimos a Peseiro y que además él la está comunicando de jugar al contragolpe. Es cierto que son futbolistas más acostumbrados a esos largos recorridos, pero también estás planteando que tu equipo digamos, se ubique en una zona del campo de juego que es muy peligrosa, que es cerca a tu arco. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Y aquí traigo esto me lo compartió Cristóbal Naranjo, nuestro compañero de Mil Batallas, cuando a Peseiro lo contratan. Y él me manda un artículo de Mil Batallas de la prensa portuguesa, en la cual, de hace muchos años, en la cual José Mourinho le replica a Peseiro una cosa que escribió o dijo Peseiro después de un partido, en la cual Peseiro decía que el principal elemento o la principal herramienta del fútbol actual, lo más importante, era la presión alta. Y Mourinho le responde en portugués, en una columna, en un escrito, que se equivoca flagrantemente porque la presión alta es una herramienta, lo importante es saber qué hacer cuando tienes la pelota y cuando no la tienes. Entonces, si tú me estás hablando de que cada futbolista nuestro, digamos Machís y Murillo, o Machís y Savarino, por ejemplo, junto a Rondón, tienen que recorrer 60 o 70 metros para intentar llegar con posiciones ventajosas al arco contrario. Primero estás desperdiciando el talento porque, a ver, cada corrida de 70 metros te deja exhausto, salvo que seas Usain Bolt. Usain Bolt cuando fue para fútbol fue un desastre. Entonces, yo lo que creo es, no presiones alto, no tienes por qué presionar alto porque no lo has entrenado.
pero tú puedes parar a este equipo con estos futbolistas venezolanos, no pensemos en otros, cerca del centro del campo, siendo un bloque no tan largo y que además no le hagas, digamos, le planteas al rival obstáculos cuando construye para ir hacia tu arco. Ahora, si tú inmediatamente lo que te planteas es al contragolpe y no estableces dónde, porque no, Peseiro no dijo, a ver, nos vamos a parar en tal lado y trataremos de hacer transiciones rápidas. Me estás llevando a pensar a mí que tienes mucho temor de que te hagan goles. Y ese discurso lo reciben los futbolistas, Juan. No importa que lo recibamos nosotros, los futbolistas. Sin duda, sin duda. Otro punto que también me preocupa muchísimo, Ignacio, es tenemos a un jugador como Jefferson Soteldo en una eliminatoria que sabemos lo que representa. Él está en un fútbol que es el primer fútbol para mí de Sudamérica. Sí. Está Brasil, Argentina, son el top del fútbol profesional que se juega en Sudamérica. La figura que es el 10 del equipo, es el capitán del equipo, y se quedó sentado en el arranque de los 2 primeros partidos. Ahora viene el partido precisamente en Brasil, donde también, si algo se cataloga en el fútbol venezolano, para mí es prácticamente una hazaña que los jugadores venezolanos lleguen al fútbol brasileño. Eso hace unos años atrás no existía. O sea, no existía. Realmente era imposible ver jugadores venezolanos jugando el fútbol brasileño. Y hoy en día tenemos a Soteldo, tenemos a Rómulo Otero, ¿ok? Tenemos también a Savarino jugando allí en el fútbol de Brasil. Son titulares y son protagonistas en sus equipos. O sea, perdóname, pero yo creo que estos jugadores pueden compartir el terreno de juego, desde mi punto de vista. No sé qué opinas tú al respecto, Ignacio. Si puede jugar Soteldo con Otero en el mismo equipo, incluso Savarino también. Mira, es que, a ver, si hablamos de los tres, yo me la voy a jugar con la de los tres. Claro que los tres futbolistas pueden jugar juntos. ¿De cuándo acá los buenos futbolistas no pueden jugar bien? Juntos, perdón. Ahora, claro. ¿Y por qué yo creo que es necesario que por lo menos 2 de ellos jueguen como titular? Por lo menos 2. Si tú vas a plantear el equipo, dices, bueno, Brasil me va a tratar de apabullar, yo voy a tratar de organizarme cerca del área. Pero por lo menos 2. Sí. Y ahí está el tema. Si Brasil, yo parto de esa base, Brasil me quiere arrollar, yo me voy a organizar cerca del borde de mi propia área. Y cuando recupere la pelota, voy a intentar conectar, digamos, con mi delantera, sea Salomón Rondón, con otro. Digamos, no sé, Darwin Machís. Ajá. ¿Y quién hace esa conexión? ¿Quién tiene la precisión para dar esos pases? Porque si nosotros vemos a los centrales que salieron titulares en los 2 primeros partidos, Wilker Ángel y John Chancellor, ellos no tienen la precisión del pase largo. Y la precisión no tiene que ver con que le llegue al receptor, sino con que le lleguen condiciones favorables. Entonces, es cierto que ya está Jordan Osorio, que ya es un futbolista con un nivel superior, pero, insisto, ¿dónde están los centrales? Mucho más retrasados, es decir, más cerca de la portería, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú tienes, vamos a suponer, Otero y Soteldo, o Otero y Savarino, por ejemplo, que ellos, el primer pase sea uno de ellos, y ellos levantan cabeza y ponen una pelota para que Machís en carrera o para que Rondón pivotee, te estás asegurando un mayor porcentaje de probabilidades de que ese pase sea bueno. Ahora, si es Rincón, si es Herrera, si son los centrales los que tienen que enviar ese pelotazo, ese pase largo, las probabilidades son menores. Entonces yo no entiendo, digamos, ese temor de juntar a los buenos. Los buenos saben jugar juntos porque, a ver, hablan un idioma, digamos, hablan el mismo idioma. Sí, si a ver vamos, o sea, mencioné los 3 jugadores que están en el fútbol de Brasil que perfectamente pudieran ser titulares, ¿no? Desde mi punto de vista. Obviamente hay un tema de que hay que tener una estructura y una planificación en cuanto a lo que vas a proponer, ¿no? Entonces ahí es donde de repente el sacrificado de esos 3 que juegan en el fútbol de Brasil pudiera ser Savarino, por ejemplo, y pudiera, obviamente porque ¿quién sienta a Darwin Machís? Es imposible sentar ahorita a Darwin Machís, tiene que jugar a juro. ¿Okay? Y entonces, si a eso vamos, que enfrente de él está Salomón Rondón, ¿verdad? Como el número 9, ¿ya?
para recibir esos centros, tienes que poner a los tipos que tienen velocidad, tienen desequilibrio y que además que necesitan un compañero por lo menos para tocar la pelota, porque no lo pueden hacer todo. Y eso me parece que pasó en los primeros partidos. Entró siempre uno y no tenía con quién jugarla, no tenía con quién juntarse o tenía que arriesgarla solo. Entró Otero en el último partido, se inventó un montón de faltas y sacó provecho por lo menos de ese recurso. Pero entonces hacen falta esos jugadores que son pequeños, que son desequilibrantes, pero no se pueden quedar sentados en el banco de suplentes. Y te agrego una variante, porque Peseiro dice, bueno, yo quise ponerlo a Soteldo cuando ya era el minuto 60, 70, que el rival está desgastado. Pero los nuestros también están desgastados. Entonces, si tú eres Soteldo, junto con Otero, por ejemplo, o Savarino con Soteldo, o los tres, tú no es que te vas a inventar una jugada, porque el fútbol no es un deporte individual, es boxeo que te sale la mano milagrosa y ganaste por nocaut. ¿Qué es lo que yo siento? Sí. A ver, si yo tengo a Rosales por derecha, que además se proyecta, y tengo a Yangel cerca, ahí vas construyendo las pequeñas sociedades. A ver, en el lenguaje de Cruyff, los pequeños triángulos. Claro. Incluso habló Peseiro de las triangulaciones. Pues no, esos son los pequeños triángulos. Ahora, si tú metes en uno solo, para que, digamos, se asocia 20, 30 metros con Salomón, o a 20 o 30 metros con Machís, tiene que jugar siempre la personal. Entonces estamos jugando casi al fútbol inferior, es donde siempre había un chiquito que, digamos, se dribla 2, 3. Eso no, a ver, Maradona hizo el gol del siglo en los mundiales, pero fue uno. Maradona no hizo 7 goles así ni 200. Entonces, esas pequeñas sociedades del fútbol no las están estimulando. Claro. No, y se vio cómo le costó a Córdoba. ¿Cuántas pelotas le llegaron cuando fue delantero? Tenía que bajar al medio campo a ver si la tocaba, porque no había manera de que le llegara un balón arriba. Sí, Entonces, esos son puntos que hay que tener ahí en cuenta y de verdad que esperemos que mejoren los planteamientos, que pues dé con el 11, el 11 ideal. Insistimos, bueno, el rival es Brasil en su casa, pero bueno, Venezuela tiene que empezar a mostrar mejor fútbol. Para mí, te digo honestamente, Ignacio, después de lo visto en los 2 primeros partidos, si se llegase a repetir algo en esta doble fecha ante Brasil y Chile, de verdad que a Venezuela le puede ir muy mal. Espero que no sea el caso, espero que mejoren las cosas, que cambie el planteamiento táctico, que llegue el mensaje y que los jugadores puedan plasmarlo en la cancha, porque si no, de verdad que ya de aquí en adelante, 2 derrotas más para Venezuela, esperando, siendo fatalista, buscando el extremo que sería lo peor, 2 derrotas más, ya serían 4, ahí sí te digo que ya el Mundial se puede saber muy, muy lejos en una eliminatoria tan dura, tan reñida como lo es la sudamericana. Sí, y sobre todo a ver, yo creo que hay un elemento que digamos, a veces no se tiene en cuenta, que es el estado anímico de los futbolistas, ¿no? De los jugadores, que son los que al fin y al cabo son protagonistas de todo esto. La gente te dice, bueno, pero es que si pierdes por la mínima o si pierdes por 2 goles ante Brasil, bueno, después viene el partido contra Chile. No, es que no es una semana, no hay una semana para recuperarlos anímicamente. Entonces, yo no creo necesario, estando a las alturas de este proceso de Peseiro, que tú salgas a Brasil a tratar de comerte a Brasil, cosa que tampoco sería una locura, porque sorprenderías a los brasileños, por lo menos por un rato. Claro. Ahora, viendo lo que tenemos y que Peseiro no ha podido, digamos, entrenar lo que ha querido, tampoco creo que hay que irse al otro extremo, que es el que me está, digamos, generando algún tipo de temor después de escucharle. Porque, a ver, yo a todo Brasil le cedes todo esto, dime, te comes 3 goles. Ojalá no sea el escenario, yo insisto. Pero te comes 3 goles. ¿Cómo trabajas la motivación en 3, 4 días antes del próximo partido? ¿Qué eres? ¿Un brujo que inmediatamente te tomas una pastilla? O sea, y ya sería, como dices tú, la tercera derrota. Y uno que ha estado adentro sabe que cuando pasa la tercera derrota, Juan, es muy poco lo que vas a cambiar, es muy poco, porque y además es futbolista. Claro. Ya no te hablo de pesar todo más. Claro, ya no te hablo de la selección, te hablo de los equipos, del día a día de los equipos. Cuando empiezas a perder, el futbolista ya no confía en ti, porque le estás tocando el bolsillo y el prestigio. Sí. Ignacio, vamos a seguir
avanzando, hemos hablado bastante de la Vinotinto, seguro lo vamos a volver a retomar en breve, pero quiero que también vayamos tocando los otros partidos que nos trae esta jornada, ¿no? Que comienza este jueves. O sea, esto es ya la tercera fecha de las eliminatorias, el jueves 12 de noviembre a las 3 de la tarde, hora local. Bolivia recibe a Ecuador. Ignacio, ¿cómo ves a este partido? Donde Farías también, ahí al frente de la selección de Bolivia, la está pasando muy mal. Bueno, y fíjate que la está pasando mal porque él armó un equipo para jugar en la altura contra Argentina, los concentró casi 60 días y pasó lo que pasó. Lo que hizo con Venezuela en su momento. Lo hizo con Venezuela y recuérdate que se ganó con aquel autogol de una jugada que propicia Luis Seijas. Nosotros no rematamos. Sí. Moreno Martín falló, ¿te acuerdas? Un penal y ganamos 1-0. O se ganó 1-0, mejor dicho. Un penal, claro. Que falló, sí, señor. Yo lo veo a Farías muy inestable y veo que los rumores alrededor de él para poder llegar al fútbol brasilero lo pueden tener un poco distraído o lo pueden tener, digamos, pensando que, a ver, Bolivia a nivel dirigencial es un desastre, Juan. A nivel dirigencial es un desastre. A mí me lo decía el otro día Xavi Ascargorta, yo le pregunté, y ahora me dice, mientras aquí no cambien dirigentes ni que venga Pep, olvídate de eso. Y Ecuador, para mí fue una sorpresa Ecuador en el segundo partido. Lo digo porque Alfaro llegó, Alfaro llegó como Peseiro, es más, llegó después, porque no olvidemos que era Jordi Cruyff el entrenador y Jordi Cruyff no quiso ni saber más nada. Exacto, es que te digo, Ignacio, ese puede ser el punto de comparación. Ese puede ser el punto de comparación. No, Alfaro y Peseiro. Llegaron a la par. Es más, lo que dice, Alfaro llegó después incluso. Sí, Alfaro llegó después porque Jordi Cruyff renuncia y dice no quiere saber nada de eso, con algo se habrá encontrado, no le gustó. Pero Alfaro conoce, ha visto, trabajó mucho en Sudamérica, además en los mundiales ha trabajado para Televisión Colombiana como analista. Alfaro conoce mucho y Alfaro es un tipo muy pragmático. Alfaro no va a inventar, pero tú sabes lo que estás recibiendo con Alfaro. Alfaro no te dice, como hizo Peseiro, que quiere ser ofensivo para después decirte que se equivocó y ahora que vamos para atrás. O sea, Alfaro es muy claro, lo cual no quiere decir que vaya a clasificar a Ecuador. Entonces yo creo que este es un partido que Ecuador puede... A ver, si Ecuador saca estos 3 puntos en Bolivia, hay que empezar a tenerlo muy en cuenta. Porque después obviamente va a jugar en casa contra Colombia, pero ojo, insisto, Alfaro te puede gustar o no te puede gustar, pero es un tipo muy pragmático, no va a intentar inventar el agua tibia. No, y ojo, Ignacio, que justamente tiene Bolivia enfrente una selección como Ecuador, donde el factor de la altura no es que le pegue mucho. Porque también recuerden que Quito se juega en la altura, quizás no tan arriba como en Bolivia, pero es un factor que no pega tanto. Y con lo que mencionabas de lo de Farías, de verdad que jugó y hizo la estrategia que planteó al frente de la selección, concentró 2 grupos, dejó uno para que le hicieran el gran partido a Argentina y resulta que fue al revés. Te voy a decir algo, Ignacio, no sé si a lo mejor lo compartas, pero me quedé sorprendido del partido que se jugó Argentina en La Paz. Creo que no había visto en los años que tengo viendo eliminatorias una selección que jugara el fútbol como lo jugó esa Argentina frente a Bolivia. Jugadores corriendo en el minuto 70, Messi lanzándose un pique desde la mitad de la cancha. Yo pensé que en algún momento los iba a ver que se iban a desmayar. Posiblemente habrá sucedido eso después del partido, pero en el terreno de juego me quedé sorprendido cómo corran de tú a tú, como que si la altura no existía. Sí lo viste, pero la memoria te traiciona. Te traiciona, no, en este momento te estás jugando una mala pasada, pero camino al 98, al Mundial de 2002, Argentina contra Bolivia en La Paz, que Argentina perdía 3-1 y lo empata en el minuto 90, que era la Argentina de Bielsa, que corrieron, que parecía como que les tuvieran que hacer exámenes a todos. A Ecuador no solamente no le va a hacer daño a la altura, sino, y tú lo sabes mejor que yo, la altura es menor en Quito, pero la humedad en Quito te mata casi peor que la altura de La Paz, porque, juntas los dos fenómenos en un mismo estadio. A mí me impresionó Argentina porque además rompió con otro tabú. Argentina, por los temas del COVID, no pudo llegar el mismo día a La Paz, tuvo que dormir la primera noche en La Paz. Y tú recuerdas aquella selección de Richard Páez que duerme una noche en La Paz, ¿te acuerdas? Alejandro Sichero no puede ni respirar. Uno mismo, Ignacio. Uno mismo. A mí me tocó cubrir eliminatorias 3 veces
las últimas eliminatorias, 3 veces que iba, me pegaba más la altura. Y uno es un mortal, o sea, uno no corre, no tienes que estar en la alta competencia. Y a cualquier persona le pegaba cada vez más la altura. O sea, por eso creo que hay muchísimo mérito en ese triunfo. Además, en este caso a Farías, lamentablemente a un venezolano, pero se lo derrumbó y vimos una selección que corrió como que si estaba jugando en el llano, esta selección argentina. Y se llevó un triunfazo. Yo cuento una anécdota cuando estuvimos en La Paz con la selección, ese partido que perdimos 4-2. Cuando va a comenzar el partido, yo tuve que por alguna situación ir hacia el camerino, que quedó, digamos, no queda tan cerca del campo, y voy corriendo porque ya iba a comenzar el partido, el camerino está cerrado, regreso corriendo, le pido a Coquito, el utilero, que me dé la llave, vuelvo corriendo, regreso corriendo, entrego lo que se había quedado, y Mariana Iglesias, la nutricionista, además una gran amiga, me dice, por favor, toma agua. Yo digo, Mariana, pero si no tengo sed. Y me dice, recuérdate dónde estás, porque en 10 minutos te vas a desmayar. Y a mí no me pegó, pero entendí. Y en el viaje de regreso, sí hubo un futbolista, sí. Lo que pasa es que uno se reserva los nombres, que sí le pegó en el viaje de regreso. Pero es más, John Murillo, en ese momento, en el calentamiento, que iba a ser titular en ese partido, John Murillo no pudo jugar ese partido. No pudo. Y eso que nosotros dormimos en Santa Cruz y llegamos a La Paz 2 horas y media, 3 horas antes, y John Murillo no pudo jugar porque el calentamiento ya sintió los efectos de la altura. Sí, de verdad es tremendo. O sea, yo te pudiera contar algunas, de verdad que uno siendo comentarista, comentando un partido por radio, creo que fue la segunda vez, comentaba un partido por radio, con el ritmo, el narrador y tal, me tuve que sentar en el entretiempo, me dolía la cabeza como que si me estaban pegando con un martillo, era increíble, pero bueno, esas son anécdotas que quedarán en el recuerdo y creo que poco le pueden estar importando a la gente que nos está viendo ahorita, pero lo que sí es que nos vamos a meter en el resto de los encuentros. Ese creo que incluso, cuidado, esta doble fecha, Ignacio puede marcar la salida de Farías si no le va bien. Y bueno, lo que más me ha sorprendido es cómo se han ventilado ya los posibles equipos que pudiera tener Farías, ¿no? Todavía siendo técnico de la selección de Bolivia. Pero bueno, avanzamos a otro partido. Ese mismo día se va a jugar el Argentina-Paraguay. Otro partido otra vez en la Bombonera, Ignacio, Argentina-Paraguay. Creo que no va a tener ningún problema Argentina de quedarse con los 3 puntos ahí siendo local. Yo creo que Berizzo es un tipo muy inteligente y le va a plantear un interesante rompecabezas a Argentina. A ver, Berizzo sabe que el centro del campo argentino que plantea Scaloni no es precisamente de mucho manejo de la pelota, es mucho de ir, que quizás Paredes es el único capacitado para conducir y dar ese último pase. Yo creo que es un partido duro, es un partido muy duro, y que Argentina, que no tiene en estos momentos defensores que estén pasando por un buen momento futbolístico, puede tener problema en alguna pelota parada. Y sobre todo porque además Paraguay en los Romero, los mellizos Romero, los hermanos Romero tiene buenas armas. Entonces yo creo que si Berizzo le plantea el partido en el centro del campo, puede ser un partido interesante. Y el otro tema de la Bombonera es, sin público, Juan, la Bombonera como cualquier otro estadio, salvo que sabemos que tiene las medidas límite, ¿no? Sí. Sin público, ¿qué va? Es un cementerio de elefantes. Sí, pero bueno, igual es un estadio histórico, ¿no? Eso no se le quita. Pasamos al día siguiente, Ignacio, el viernes. Creo que de verdad, futbolísticamente promete ser para mí uno de los partidazos de la jornada. Colombia-Uruguay, en el Metropolitano de Barranquilla. Colombia tratando de que el calor afecte a los uruguayos, pero creo que debe ser sin duda el mejor partido de esta jornada. Sí, yo entre ese y el Chile-Perú, pero ese de Colombia-Uruguay, no hay que olvidar que quizás el volante de mejor actualidad de Uruguay, que es Federico Valverde, no va a llegar, y es muy importante su ausencia, porque en ese calor de Barranquilla, a esa hora, porque no se va a jugar en la noche, sino en la tarde, sí. Y tú sabes lo que te ahoga Barranquilla. Claro, como siempre en Barranquilla.
Valverde, que es el futbolista que te da lo que llaman hoy en día el box to box, que para nosotros es el área a área. Sin Valverde, ahí Uruguay empieza a cojear un poco, porque esos son los volantes uruguayos que permiten que Suárez, Cavani, que los delanteros no hagan tantos recorridos. Y es muy difícil para Uruguay una visita a Barranquilla. Sí. Ahí Colombia, y a mí me gusta mucho esta Colombia. A mí la Colombia de Queiroz me gusta mucho desde el primer momento en que el tipo se inventó a Cuadrado como volante interno y no como lateral o extremo. A mí me gusta mucho esta selección colombiana para pelearla un cupo al Mundial. Que va a tener la ausencia de Radamel Falcao, por cierto, la selección colombiana. Bueno, ese mismo día, Ignacio, ya más tardecito en la noche, se va a jugar primero a las 6 de la tarde, hora local sería, estaría jugándose el partido Chile-Perú. Ese partido también luce atractivo. Yo te digo algo, Ignacio, a mí me gusta mucho cómo juega esta selección de Perú de Gareca. Te digo que me encanta cómo juega esta selección de Perú, lo que mostró en el Mundial, lo que todavía sigue exhibiendo, y bueno, enfrente va a tener y que va a buscar ganar en casa. Fíjate que Gareca, yo creo que, a ver, la selección de Perú puede tener mejores partidos o partidos no tan buenos como cualquiera de estas selecciones que se juntan 3 entrenamientos y a jugar, o 2 entrenamientos y a jugar. Pero para mí el gran trabajo de Gareca, perdón, ya me iba a ir hacia los 80 con Careca, el delantero. El gran trabajo de Gareca ha sido el cambio de mentalidad, de que el futbolista peruano a nivel de selección busque los partidos y no los busca a lo loco. Y esto me retrotraigo a lo de Venezuela. No hay que ir a lo loco, sino, digamos, estas son nuestras armas, tenemos jugadores rápidos que pueden ir por fuera, tenemos buen rematador en el centro del ataque, entonces vamos a tratar de juntar a lo bueno que tenemos y a partir de ahí construimos. Eso es lo que me ha gustado a mí de Gareca. Gareca tampoco inventó el agua tibia, lo que dijo fue, a ver, señores, ¿por qué no vamos a competir? ¿Por qué no nos vamos a creer que tenemos posibilidad? Y fíjate que termina llegando a la final de la Copa América y esta Perú le va a costar un poco, porque fíjate que, bueno, siempre tiene las dudas con Zambrano en la defensa, que Zambrano se hace amonestar ya casi por vicio, desde los sub-17, Juan, que viene haciendo esto Zambrano. Sí. Pero es, a ver, esta Chile yo creo que es la que más problemas va a tener, porque Chile tiene que hacer un recambio en plena competencia, porque los grandes futbolistas chilenos ya pasaron los 30 años, y el relevo chileno, que puede tener aptitudes, no es todavía garantía. Porque, a ver, para que Alexis Sánchez, Vidal, todos los que conocemos fueran garantía, tuvieron que pasar muchos partidos. Y el relevo no es sencillo. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? ¿Te animas a dar resultados de algunos partidos o por lo menos algún ganador? Tú sabes que yo siempre digo que bueno, si uno tuviera esa posibilidad, mañana juego a la lotería. Te doy un marcador y yo doy el otro. Vamos a ver. Tú das un marcador y tú... Con ganador. Un ganador. Sí, me pones marcador, imagínate. Sí, no. Vamos a ver, exacto, ganador o empate. Okay. Vamos a verlo de esa manera. Entonces, Bolivia, Ecuador. Ignacio, ¿quién gana? Ecuador. Ahí estoy de acuerdo contigo, gana Ecuador. Argentina, Paraguay. Bueno, vamos a decir pego la lotería. Empatan, perdón. Empate, bueno, yo ahí sí voy que gana Argentina. El partido del viernes, Colombia-Uruguay. Yo me voy con Colombia. Ahí sí me voy yo con un empate entre Colombia y Uruguay. Chile-Perú. Uy, esto me lo pones muy difícil, pero yo voy a poner que empatan. Aquí voy a poner una sorpresa, Ignacio, que gana Perú. Ok. Y Brasil-Venezuela. Aquí yo no puedo dar resultado, porque entonces se mezcla lo que uno quiere que pase y es muy difícil. Es difícil, pero bueno. Brasil tiene más posibilidades. Siendo realista, Ignacio, yo creo que sí. La balanza se inclina indudablemente a favor de Brasil. Que pase cualquier otra cosa, ya sería ganancia para la Vinotinto. Pero es que ¿no? Cualquier otra cosa. Yo estoy soñando con un tiro libre de Otero y ¿qué te puedo decir? Entonces, Eso siempre está ahí.
Perfecto, Ignacio, vamos a cerrar esta, creo que la hemos pasado bastante bien, espero que la gente también la disfrute. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de Wow Deportes. A Ignacio lo pueden seguir también en sus redes sociales. Ignacio, tus redes sociales. En Twitter, @IgnacioABP. En Instagram, mira, Bueno, por ahí entonces. mira, la cabeza. En Instagram, ya te digo, porque bueno, como te digo, a veces la cabeza me traiciona. Ignacio Benedetti P. Y te propongo algo. A ver, ¿qué será? Que hagamos uno de estos ya pensando en el postpartido de Venezuela, es decir, el día siguiente, cuando tengamos las ideas claras, pensando en el próximo partido, es decir, en el partido ante Chile. Seguro que sí, así lo vamos a hacer con la jornada 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. A mí me pueden seguir a través de @JuanRutilo, tanto en Instagram como en Twitter. Por favor, recuerden seguir @WowDeportes, @WowDeportes también en Twitter y en Instagram, y suscribirse en nuestro canal de YouTube, Wow Deportes. Así que de esta manera llegamos al final. Ignacio, un abrazo grande. Un abrazo grande y que ojalá que tengamos algo para celebrar. Que así sea. Chao, hasta la próxima de Wow Fútbol. Escuchas Wow Fútbol con Juan Carlos Rutilo e Ignacio Benedetti. Por Wow Deportes.